Bueno, ¿por qué te vas de nuestra amiga Janet? Qué buena época. Bueno, estamos aquí como todos los miércoles de 6:30 a 8 en nuestro programa todavía sin poner título, pero lo pondremos en los próximos episodios. Y como todos los miércoles en ondanave.org, ¿vale? Dani, ¿cómo andas? Bien, 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 bien. Porque no te escuchas, pero se te oye. Se me oye, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nada. Deseando que llegue ya el domingo para votar. Eso es, que tenemos ganas, que tenemos ganas. Y hoy tenemos, ya sabéis que estamos con una temática acerca de la religión en la educación. En el primer programa, bueno, pues desde un punto de vista más técnico hablamos bueno, a través de lo que dice la Constitución, la Ley de Libertades Religiosas, el registro de confesiones, bueno, y lo que pasa en la situación actual en esta España. Y bueno, hablamos un poco del tema de la falta de pluralidad religiosa que hay en España, un poco. Eh, Trajimos el siguiente día al hermano Miguel, hermano javeriano, que nos estuvo comentando sus experiencias en Latinoamérica, en Brasil, que es una iglesia más evangelista, nos contó un poco las diferencias con respecto a la iglesia europea. Y hoy tenemos aquí a Isabel Medina. Isabel Medina vive en San Pedro del Pinatar, ha estado viviendo gran parte de su vida en Madrid, si no me equivoco, ¿verdad, Isabel? Sí, he vivido en Madrid muchos años. Vale. Y ella es una hermana focolarina, si no me equivoco, ¿verdad? Soy del movimiento de los focolares. El movimiento focolar es un movimiento católico, ¿verdad? Es católico, sí, apostólico y romano. Eso El es. movimiento de la iglesia. Y cuéntanos un poco cómo empezó, cuándo empezó, qué promulgan los focolares. Pues mira, empezó en el año 1943, o sea, antes del Concilio Vaticano II. Y más o menos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, justo fue en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, pues a la fundadora, que nació antes, claro, pues le pilló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quiero explicaros un momentito cómo es, o sea, en la iglesia hay, el Espíritu Santo muchas veces envía a su iglesia, de vez en cuando, como respuesta a expectativas de la humanidad, pues unos carismas. O sea, que el Papa Juan XXIII llamó signos de los tiempos. Y entonces, con esto, pues elige a alguna persona. Juan XXIII, perdón que te interrumpa, fue un papa bastante bondadoso en la historia de la Iglesia, porque, entre otros, antes de Juan XXIII, en las misas, sí. las misas se daban en latín todavía. En latín y de espalda al público. Y encima en el altar. Sí. Y digamos que Juan XXIII lo que dijo era, la Iglesia tiene que llegar al pueblo. Sí. Y tiene que estar en el idioma en el que el pueblo habla. Lengua vernácula, porque si no, no se entendía. Efectivamente. No tiene sentido, de hecho. No tiene sentido, claro. Entonces él conceptó, bueno, que hubiera un concilio a nivel mundial. Vamos, fíjate una cosa muy... ¿Qué es un concilio? Pues mira, un concilio ecuménico es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica con carácter general para los que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en alguna materia de doctrina que a lo mejor pues ha caído un poco en desuso o que se ha ido degenerando, ¿no? Entonces, pues este Papa Juan XXIII leyó que el mundo estaba cambiando y a eso él llamó los signos de los tiempos. Entonces era muy mayor, pero convocó el concilio y murió pronto.
De hecho, si no me equivoco, era un papa que se llama un papa de transición. Un papa de transición porque fue cortito su reinado, vamos. Pero bueno, reunió más de lo que se pensaba, en cualquier caso. Sí, claro, pero bueno, luego le siguió un papa muy grande, que es el que ha hecho muchísimo por el Pablo ecumenismo, que fue Pablo VI. O sea, estaba Pío XII antes de Juan XXIII y después de Juan XXIII fue Pablo VI. O sea, Juan XXIII introdujo el concilio y lo empezó, pero se murió antes y no lo pudo terminar, y entonces cogió las riendas de todo esto el Papa Pablo VI. Más o menos un concilio, por lo tanto, es algo así como un lugar donde se debate sobre las distintas caminos doctrinales que tiene que tomar la Iglesia, ¿no? La Iglesia Católica. La Iglesia sí. Católica, por supuesto. Y además es ecuménico, que significa que asisten todos los obispos a nivel universal, de todo el mundo. Obispos y cardenales. Obispos y cardenales, sí. Entonces, pues Chiara Lubich nació justo... Chiara Lubich es la fundadora del movimiento focolar. Mira, Chiara Lubich es la fundadora del movimiento de los focolares. Italiana, entiendo. Italiana de Trento. Norte. Del norte de Italia. Y ella se llamaba Silvia. Nació el 22 de enero de 1920. Y era la segunda de 4 hijos de un matrimonio que era Luigi y Luigia Lubich. Los se llamaban igual. Luego de origen serbio, ¿puede ser? Lubich. No, es que Lubich sí es de origen, no es italiano el apellido, es de origen, sí, serbio. Serbio. Sí. Y entonces, pues, ella, desde pequeña, bueno, tenía un hermano que estudió medicina, el hermano mayor de los 4, y luego, pues, se adhirió a las brigadas de Garibaldi. Y después, más tarde, hizo periodismo. ¿De Garibaldi o de...? De Garibaldi. ¿El dictador italiano? Sí, del Estado italiano. Ah, bueno. Sí. ¿Cómo se llama el dictador italiano? El que ayuda a Hitler. Sí. Mussolini. Eso fue Mussolini. Sí, pero bueno, Garibaldi estuvo allí. Sí, estuvo por ahí. En esa época y entonces tuvo mucho que ver en la historia de Italia. Entonces, esta historia, desde 1943, que el año de su comienzo oficial, entonces tenía un grupo de amigas que eran sus compañeras. El Señor ha querido poco a poco ir dándole pasos en su vida que ella no sabía ni lo que hacía, porque ella amaba a Dios inmensamente, pero no sabía hasta qué punto iba a llegar de fundar un movimiento. Entonces, ella lo que le llamó la atención por este momento de la Iglesia fue vivir el espíritu de la unidad, y por ello dio la vida. ¿Qué se entiende por el espíritu de la humanidad? De la unidad, perdón. Pues se entiende, vivir en unidad con la Iglesia Católica y crear la unidad entre todos los cristianos de su alrededor. ¿Solo entre los cristianos? Entre los cristianos no, entre toda la humanidad, pero empecé por los cristianos, que ella era cristiana, ella no sabía que iba a tener parte del principio del ecumenismo con el Papa Pablo VI. O sea, Pablo VI en el concilio dio un empujón muy grande al ecumenismo. Y entonces, pues, ella ya era más mayor, en el 43 ya tenía 23 años, y entonces, pues, el Papa ya fue conociendo el movimiento, y entonces, como ella quería la unidad, pues la llamó porque ya la había escuchado hablar y cómo hablaba con sus compañeras y qué es lo que querían, y entonces la envió con otra del movimiento, que no era focolarina, pero era del movimiento, porque es que hay muchas ramas en el movimiento, a hablar con Pablo VI. Pablo VI la mandó a hablar con Atenágoras I. ¿Atenágoras I quién de la era? Iglesia Ortodoxa griega. Ah, ok. Sí. Era como el máximo mandatario de la Iglesia Ortodoxa griega. El griega. máximo de la Iglesia Ortodoxa griega. Y lo que sí que llevó a cabo, después del concilio, Pablo VI con el cardenal Atenágoras, con el patriarca Atenágoras, fue porque cuando fue el cisma de Oriente y Occidente... Hablamos del siglo IV o V. El cisma fue... 4 o 5, fue el siglo IV o V. Sí.
Con el Imperio Romano. Con el Imperio Romano, pero el cisma fue más tarde, fue en el 1200 y pico, ¿puede ser? Sí, sí, espérate. Era... El de Francia, ¿no? El cisma aquel famoso de no, Perpiñán, sí, creo que es. Sí, de la Iglesia Católica. Entonces, pues, en esta época, Pablo VI con Atenágoras ya tuvieron relaciones de diálogo y entonces lo que hicieron los dos, porque estaban como excomulgada la Iglesia Ortodoxa griega. Y entonces Pablo VI lo que hizo con Atenágoras es querer unirse, la unidad, buscarla en estas iglesias, y entonces deshicieron, porque estaban separados, pero además fuera de la comunión eclesial. Que los ortodoxos no reconocen al Papa como figura. No reconocen, pero bueno, a partir de entonces se unió mucho la Iglesia Ortodoxa griega con la Iglesia Católica. Solo la griega, no la rusa. No, la rusa fue más tarde, ya después. Entonces, pues nada. Os voy a contar un poquito, ¿puedo contar un poquito de la vida de Chiara? Sí, lo único, te voy a hacer una pregunta para después, si quieres. Sí. ¿Cuáles son los movimientos que hay dentro de los focolares que has comentado antes, pero no has especificado? Sí, no he especificado, pero te lo voy a decir porque, mira, o sea, están los consagrados. ¿Y puedes detallarnos un poco en qué consiste la diferencia entre cada uno? Sí, ¿O qué es lo que...? Los consagrados es que se consagran a Dios con 3 votos, igual que los religiosos, no siendo religiosos. Entonces se consagran con el voto de pobreza, castidad y obediencia. Al poco tiempo, ella se consagró a Dios en el 1943, porque ella estuvo una vez de chicos cerca de Trento, donde ella vivía. Y entonces después ella tenía pensamiento de estudiar en la universidad. Lo que pasa es que sus padres no tuvieron medios porque acababa la guerra, o sea que estaban casi en guerra, y se tuvo que quedar sin estudió más tarde, pero no toda la. Entonces la llamaron a un congreso donde mataron a Loreto, donde habían matado a esta chica que martirizaron en Loreto. En Italia, estás hablando de Italia, ¿no? Sí. Bueno, en Italia, vale. Y entonces, pues... Creo que es norte de Italia, ¿no? Sí, no, espérate, no te preocupes, Isabel, Italia. Sí, es en Italia, sí. Entonces, pudo asistir a un congreso a este sitio y allí se venera la casita de Nazaret donde había vivido la Sagrada Familia. Parece ser que la llevaron los ángeles volando. Entonces ella se impresionó muchísimo y se reunía con el grupo de chicas, pero ella le llamaba mucho la atención y entonces iba sola cuando terminaban las charlas a la capilla. Y allí se sintió como muy elevada y y entonces sintió algo especial. Y pensó que la vida de ella con sus compañeras podría ser como la casita de Nazaret. Ella no quería ser religiosa. No era religiosa, no de hecho. No era religiosa, tampoco casada, pero quiso tener una cosa especial, siendo laica. Entonces se consagró con los 3 votos, ella primero, antes que sus compañeras, su párroco le dio el permiso, esa noche estuvo velando toda la noche y le ofreció a un crucifijo que ella veneraba mucho 3 claveles rojos como símbolo de sus 3 votos. Que repitemos que es castidad, ausencia de sexo, pobreza, ausencia de dinero y obediencia. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios o a los superiores. O a la jerarquía, eclesiástica y luego a los sacerdotes y obispos que tenían a su alcance. Entonces, pues ella contempló todo esto y su pensamiento pues era eso, formar como unas comunidades laicas
de esta manera que ella había sentido en la casita de Nazaret. Entonces después regresó a Trento, a un pueblecito pequeño cerca, y entonces se incorporó con sus alumnos, ¿no? Hablamos más o menos de la década de 1950. 1943. 43, Sí, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra. Entonces, pues su confesor, que es el que le dio permiso para hacer los 3 votos, le preguntó que qué iba a ser en su vida. Y entonces ella le dijo que no iba a tener, que había visto, claro, allí en la casita de la Sagrada Familia lo que iba a ser, pero que todavía no sabía más. Y entonces se fue a vivir con sus compañeras y la vez esta que... bueno, entonces empezó la guerra. Es que aquí cambian mucho las fechas, unas veces es antes de la guerra y otras después de la guerra. Y entonces ahora vamos al momento que estaba la guerra, ¿no? Y entonces, pues mientras había estudiado, ella experimentaba muchas intuiciones que podrían ser después para su fundación. Tenía intuiciones que no se rigen bajo la razón, sino que es algo que... Sí, algo que le brotaba del espíritu, porque tenía a Dios muy cerca. Entonces, ella quería continuar la amistad con Dios, pero todo esto ella a sus compañeras le contaba todas las intuiciones que iba teniendo y sus inspiraciones. Entonces, después de esto, dejó de ir a la universidad y entonces en la guerra le destruyeron la casa de sus padres con bombas en Trento, donde ella vivía con sus padres, y entonces se instalaron en una casita que le dejaron cerca de una iglesia de capuchinos que había en Trento. Que es otro movimiento católico. Los capuchinos son religiosos, también ellos habitan en conventos, tienen muchas vocaciones, son frailes, se parecen mucho a los franciscanos, que son una rama de los franciscanos, y entonces ella pues tenía mucha confianza con ellos, tenían la iglesia muy cerca. Entonces, cuando empezaron a vivir juntas en esta casa, lo primero que vieron era compartir todo con los indigentes y con los necesitados. Y entonces, pues, continuaban pues invitando a los pobres a su casa, se les llenaban de cosas de alimentos porque las veían vivir así, y entonces la gente les llevaba comida, les llevaban ropa, le llevaban cosas para esos. Entonces, cuando se le destruyó la casa de sus padres, ella sintió mucha pena, pero dice que sentía por dentro que todo lo vence el amor. Entonces se fue con sus padres afuera de Trento a porque estaban sus padres. Sus padres seguían vivos. Es que habían refugios para las bombas y todo esto. Vale. Sus padres seguían vivos. ¿Y era hija única o tenía algún tipo de hermano? No, eran 4 hermanos. El mayor fue este que os he dicho antes, de Gina. Vale. Después estaba ella y luego otras 2 hermanas. Vale. Pero las otras 2 hermanas pues siguieron su vida normal. Bueno, entonces cuando iban a los refugios, mientras las bombas se llevaban el Evangelio y leían el Evangelio. Y entonces Dios les fue inspirando. Lo primero que vieron fue que de repente se les podía terminar la vida. Y entonces decidieron pues que Dios era amor y confiaban en Él. Y fue la primera intuición que tuvieron. Vivir y darle a Dios todo el amor que ellas recibían de Él. Y para eso intentaron vivir la voluntad de Dios. Todo eso recordando que era laica, que no era una persona... Pero bueno, se había consagrado a Dios, de todas formas. No vivía... Bueno, después sí ha vivido en comunidad, pero sin hábito. Exacto. Pues fui intuyendo muchas cosas y entonces vio también que en el Evangelio una de las cosas más importantes era el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo. Y entonces también lo pusieron como para vivirlo. Luego, leyendo el Evangelio, vieron que era muy importante vivir todas las palabras del Evangelio. Y entonces tuvieron la intuición de cada mes vivir una palabra del Evangelio y luego contar cómo la vivían. Y esto es la palabra de Dios. Y ahora, todos los escolares, todos los meses, tenemos una palabra del Evangelio para vivir. Y cuando nos
¿Puedes ponernos un ejemplo de esa palabra de vida, por ejemplo? Pues vamos a ver, sí. Que cuando dices una palabra de vida, es una palabra que viene en la Biblia, supongo. Una palabra del Evangelio. Del Evangelio. O sea, el Evangelio se compone del Antiguo y Nuevo Testamento. Exactamente, ¿nuevo o viejo? Y entonces es del Nuevo. Porque el Antiguo, la Iglesia Católica, después del concilio, pues se separaron del Antiguo Testamento, aunque la Biblia la tienen entera, la Iglesia Católica. Entonces, porque la Biblia incluye los dos testamentos. Sí, los dos, el Nuevo, el Antiguo y el Nuevo. Te pongo así, Isabel, porque como esto es un programa que intenta informar, sí, hay claro. mucha gente, hay gente que sí que es y hay gente que no, y sí, a lo mejor damos por sentadas cosas que la gente no tiene por qué saber, si no es de esa confesión. Sí. Entonces, pues por ejemplo, una palabra de vida, pues el amor al hermano. Al hermano, ser humano. Al ser humano. El hermano, para Chiara, siempre es cualquier hombre o mujer o niño ser humano o religioso que se encuentre en un momento. Y entonces intenta amar a la persona con quien está presente. Ese es el amor al hermano, a todos los hermanos. Entonces, como el Papa Pablo VI la llamó a hablar con Adenauer I, ella, una de las primeras cosas que incluyó fue el amor a todos, especialmente pues también a los de la Iglesia Ortodoxa, a los de la Iglesia Anglicana, y entonces poco a poco fueron atrayendo hacia sí a todas estas personas. Por ejemplo, a ver, una palabra de vida, el amor al hermano. Si yo, por ejemplo, estoy en casa y tengo mucho trabajo y de repente me llaman que hay una amiga mía que está enferma y que necesita que la lleven al médico, pues dejo todo lo que tengo por amor a esta persona y me voy con ella al médico y la atiendo, y si tiene que estar en el sanatorio o en el hospital y no tiene a nadie con ella, pues puedo estarme yo con ella a ciertos momentos y vivir ese amor viendo en ese hermano a Dios, porque... Pero esa palabra de vida es se cambia cada semana, cada mes. Cada mes. Cada mes tenemos una palabra de vida. Ahora tenemos... ¿Que cada uno elige libremente o...? No, es a nivel internacional, todas tenemos la misma palabra, lo que pasa es que en distintos idiomas. Tenemos una revista, porque... ¿Cómo se llama la revista? La revista se llama Ciudad Nueva. Porque al principio, en Trento, en verano, iban a las montañas de Trento, después de la guerra, y ya eran un grupito. Entonces leían y explicaban el Evangelio. Y esas reuniones que tenían en verano, poco a poco se fueron acercando con los de Trento, la gente normal y corriente. Y esas reuniones que tenían, explicaban el Evangelio y le llamaban Mariápolis, ciudad de María. Mariápolis significa ciudad de María. Y bueno, pues entonces, cada año pues fueron multiplicándose las personas que iban a esas Mariápolis. Y ya llegó un momento que iba gente de fuera, porque ellos ya se salieron al mundo entero, primero a Roma, toda Italia, y después ya se fueron a África, a todos los continentes. Se fueron dividiendo en grupitos. Y para que estar todas unidas, hicieron esa revista y explicaban en el mundo qué se hacía en el movimiento de los focolares. Y esa revista existe hoy mismo y todos los que quieren se suscriben a ella y bueno, puede ser para todo el mundo porque se explican muchas cosas. Ahora vamos a poner un poquito de música y seguimos con la entrevista. Vamos a preguntar, ¿tenéis estatuto? Isabel, ¿tenéis estatuto? Pues eso es lo que... ¿Ahora lo oyes? Es que ya... Es la clavija que estábamos Ya buscando. sabía, estaba en la otra clavija. En la clavija. No, si te tengo apagado. Pero escúchame. ¿Ahora? ¿Más alto? ¿Ahora más alto? ¿Bien?
De todas maneras, tú puedes hablar, que aunque que no te escuches, no sé, a la gente sí que te oye. ¿Eh? Que aunque tú no te escuches, la gente sí te oye. Tu micrófono funciona. Ya, no sé, voy viendo cómo funciona esto. Vale, Ya lo tengo controlado. casi controlado aquí, volumen. Isabel, siéntete relajada. No es decir, un consejo. Leer es un poco como te lo sabes, más o menos, por lo que veo. Porque yo te pregunto. Que no lea. No, lee si quieres, pero que yo te pregunto porque para que tú las cosas que fluyan es más cómodo. ¿Eh? Es más cómodo. Que las cosas fluyan es más cómodo. ¿Me entiendes? ¿Tú te lo sabes más o menos? Más o menos, sí. Pues está. Y si no, Sí, aquí no, nada, no se está. No te preocupes que no es la serie esto. No, nadie. Todo lo que tengo que decir está en este libro. Mira qué gordo. Claro, entonces perfecto. Por eso, para los que no tenemos ahí conocimiento, o sea, ahora vamos a entrar es que con claro, las, o sea, es con un las poco ramas del movimiento focolar que no las has explicado. Porque te has parado son los consagrados. ¿Eh? Quítate los cascos si quieres oírme. Ahora. No son consagrados, no. Hay unos que sí y otros que no. Vale, pues explícalo. Quiero decir, diferencia entre dentro de los focolares están los consagrados. ¿De qué más quieres hablar? Aparte de qué más vas a seguir hablando? Aparte, ya has explicado la vida de Chiara. ¿Qué más quieres hablar? Se multiplicaron por el mundo entero y nacieron ramas. Y entonces, ¿Qué son? ¿Consagrados y no consagrados? ramas. Solo. ¿Eh? ¿Qué son los consagrados y los no consagrados? Sí, Las ramas. consagrados y no consagrados. Voluntarios, que tenemos reglamento general de la orden y tenemos de cada rama. Está la rama de los sacerdotes, la rama de las voluntarias, muchas ramas hay. Vale, eso se lo explicas. Y luego Humanidad Nueva, que es como una ONG. Entonces cada persona desde su grupo de trabajo, una en las escuelas, la otro ingeniero, el otro en sus distintos trabajos, el periodista en el periodismo, vive la espiritualidad esta. Pero en su trabajo, en su empresa, en su... Quiero decir, ¿un periodista trabaja para el movimiento focolar o...? En cualquier empresa del mundo. No hace falta que sea el periódico del movimiento. Vale. Quiero decir, bueno, Solo pero es una Ciudad cosa Nueva. interna de ellos, ¿te refieres? Sí, solo Ciudad Nueva. ¿Sabes? Eso, bueno, explícalo porque a mí no me queda claro. Ten en cuenta que si yo no lo entiendo, que me lo estás explicando a No mí, lo entiende nadie. claro, es decir, es importante que tú estés aquí relajada. O sea, aquí lo importante es No, claro, que la gente lo entienda. Como me has ido preguntando, pues... Sí, y mira, luego te vamos a preguntar también por la economía, quiero decir, ingresos, ¿de dónde tienen los ingresos los focolares? Hay un... De todos los miembros del mundo. Exactamente, pero ¿cómo es? ¿Hay una cuota mensual, cuota anual, voluntaria? ¿Cómo Sí, funciona? sí, mira, todos los meses damos una cuota, cada uno según sus posibilidades. Libremente. Libremente. No hay que sea mínimo 30... No, nada, no son los diezmos como son ellos. Ellos sí que son... Ellos tienen los diezmos. Bueno, los kikos, y yo tengo amigas que no están en los kikos, y en la Biblia viene y dan. Ya lo sé, pero nosotros dan cada uno según sus posibilidades. Vale, vamos a empezar ahora que está ya La casi, ¿vale? separación fue eso, ¿no? Fue Pero que con... no puede tampoco lo da. Bueno, después de este pequeño descanso con la canción de los planetas, retomamos un poco con Isabel Medina, que, bueno, le estaba comentando a nivel interno que nos explicase un poco, bueno, cómo funcionan los focolares a nivel nacional, a nivel internacional, como que nos explicó antes que está la zona consagrada o la parte consagrada, los consagrados y los no consagrados. Cuál es la forma de los ingresos del movimiento, los gastos o el tipo de... Bueno, lo que consideres más o menos en función de todo. Bueno, tenemos muchas comunidades. Están los consagrados, por ejemplo, que son consagrados a Dios, se les llama focolarinos o focolarinas. Y estos viven en una casa en común. Pero aparte de los focolarinos y focolarinas, hay muchas ramas en el movimiento, como un árbol que tiene muchas hojas. Entonces, algunos sacerdotes, al ver este carisma, les gustó. Podían ser franciscanos unos, otros jesuitas, otros de cualquier congregación religiosa. Pero luego se reunían cada semana
con su pequeña comunidad, pero además eran pues una comunidad variada, de distintas órdenes religiosas. Por lo que estás diciendo, no es incompatible ser franciscano con ser focolarino. No. Además hay obispos y cardenales que practican los dos movimientos. Todos los movimientos, sí. Ellos también tienen ellos son los neocatecumenales. También tienen. Entonces, desde el principio, pues se unieron obispos. Estos también tienen se llama núcleo. Chiara les llamó núcleo a estas pequeñas comunidades, porque dice que todo el mundo, estas personas, unas que son laicas, voluntarias, que no tienen votos, pero hacen obras con el hermano o están en hospitales, entonces viven el Evangelio y todos estos puntos y se reúnen una vez a la semana para poner en común cómo han vivido esa palabra que toca el mes, esa palabra de vida. Entonces, pues hay matrimonios que son del movimiento. Personas casadas por un sacerdote. Sí, personas casadas, hay chicos, hay jóvenes de todo tipo, hay hasta pequeñitos que se llaman los Yen. Yen significa generación nueva. Porque Chiara quiso en todas las edades de la vida darles la esencia esta del Evangelio. Y claro, como empezaron los mayores, los matrimonios, pues a sus hijos los llevaban una vez al año a estas Mariápolis que he dicho antes que se hacía en verano. Pero ellos también tienen sus pequeños grupos y también los Gen 3, los Gen 4. La primera generación, la de los mayores, se llama la generación primera, que es la Gen de 1, Gen 2, hasta la edad. Hasta 4 y hasta los 5. Una pregunta, cuando hablabas antes de núcleos entiendo que es algo físico, pequeñas ciudades, no sé cómo decirlo, ¿qué es exactamente? Sí, núcleo quiere decir que a través de todos los estamentos, de todas estas personas que pertenecen al movimiento, los casados por un sitio, los voluntarios, que todos viven el Evangelio y una vez a la semana cuentan sus experiencias y además se forman en todas la doctrina del movimiento. Y esto le llama núcleo Chiara porque hay grupos en todo el mundo y es como si fuera una red de personas, como las redes de los pescadores, ¿no? Que forman nudos y con el nudo se hace la red. Entonces, en todos los estamentos del movimiento, en todas las edades, en los religiosos, en las distintas ciudades, en las distintas naciones, se hacen estas reuniones semanales. Pero las reuniones, ¿dónde se hacen? ¿En casa de algún...? En las casas laicas. Yo, por ejemplo, que vivo en San Pedro del Pinatar, yo en San Pedro del Pinatar no tengo así nada más que gente adherente, que no... ¿Adherente? Adherente, ¿Eso sí. significa? Adherente porque tienen la palabra de vida, pero no se consagran como voluntaria dentro del movimiento. Yo no es que me consagre, sino que adquiero como un compromiso, una fidelidad con el movimiento. Y entonces yo me uno con 2 que hay en Torre Pacheco y con otras 2 que hay en Cartagena y yo. Somos 5 ¿Para qué? ¿Para esta zona, para reunirme en la semana y contar cómo he vivido la palabra de para vida. Compartir experiencias. Para compartir, sí, experiencias. Luego también hay gente casada, pues normalmente nos reunimos las mujeres por un lado y los hombres por otro, aunque no... Vale. Bueno, eso está desde el principio de la fundación, pero eso es solamente la reunión semanal. Porque cuando hay Mariápolis, todos vamos, los casados, no hay diferencias de edad, ni de género, ni de nada. Y entonces intercambiamos pues todas las experiencias a nivel internacional. Ha habido unas concentraciones muy grandes en Roma, de jóvenes por un mundo unido, que hay un grupo que trabajan por el ideal del mundo unido. Y aunque vayan con protestantes, el ecumenismo se tiene en el movimiento a mucha gala. Y empezó en Alemania.
Y entonces, En Alemania, que es un país protestante. claro, con los protestantes empezó, luego la iglesia anglicana, o sea que está Inglaterra. en todo el mundo tenemos el movimiento. Jesús. Y entonces, pues, o sea que en todo el mundo, los grupos... Vale, en todo el mundo hay nos folclore. reunimos todas las semanas, puede ser en casas, más bien no son en iglesias nunca. ¿Cuántos focolares puede haber, por ejemplo, en la región de Murcia? En la región de Murcia, Aproximadamente. pues puede haber 6 o así. 6 focolares. 6 o 7. ¿Cuántos puede haber en toda España? Bueno, focolares no, grupos. Grupos, grupos. Sí, porque es que ahora se ha reducido todo, porque antes había zonas. Voy a informaros de una forma que lo tengo aquí escrito, que os va a dar una visión. Vas a leer una parte. Sí, ¿El libro cómo se llama? Para que los oyentes sepan de qué. El libro se llama Un pueblo nacido del Evangelio. ¿Y lo escribió? Y lo han escrito todo lo que se ha vivido en el movimiento. Y entonces Chiara ha escrito tiene muchos escritos, pero aquí uno del movimiento ha ido fundiendo todo. Aquí escritos de Chiara casi no hay frases. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se llama la persona que lo escribió? Se llama, espérate que te la digo enseguida, Miquel Sanzuki. Vale, lo escribió sobre... Sí, entonces viene el nacimiento de la espiritualidad de Chiara. Luego, lo más fascinante de nuestro tiempo, que es vivir en el mundo. No te preocupes. Lo que querías leer, si es simplemente para que sepas si alguien quiere comprar el libro, quiere informarse sobre el libro, es simplemente a nivel informativo, ¿sabes? Hay licenciados y entonces sí que es muy amplio. No te preocupes. Muy amplio esto. A ver. Está buscando... Sí, mira. Bueno, es una espiritualidad y un movimiento. Entonces, ahora os voy a dar unos datos en general para que sepáis un poco más o menos y podáis comprenderlo. Es una visión global y unitaria de cómo Abuelo de Pájaro está organizada la obra. Hasta ahora hemos hablado de la espiritualidad, pero el carisma del Espíritu Santo no nos ha dado solo una espiritualidad, sino que también nos ha sugerido la estructura de un movimiento, con un centro y 22 ramificaciones de la obra. 22 ramificaciones se supone que son diferentes movimientos dentro del movimiento. Sí, son voluntarios, sacerdotes, cardenales, obispos... Distintas categorías, vamos a decirlo. Distintas categorías, eso es. Vale. Y hay 22 ramificaciones, y de lo más variado. Y se ha subdividido todo en muchas zonas. Entonces en España había 3 zonas, pero como se están reduciendo todas las congregaciones religiosas, no solo los focolares, sí, en general a menos zonas, porque no es que hay tanta gente. Hay menos vocaciones a veces. Hay menos vocaciones, sí. Sí, los jesuitas también han hecho una zona, los maristas han hecho... Quiero decirte que no es solamente el movimiento, sino en general en la iglesia. Hay una crisis, digamos, de... Sí, antes se tenía, pues, no sé, todo más repartidito y con focolarinas así más al frente de pequeños grupos. Pero ahora, pues, como ya llevamos bastantes años con el movimiento desarrollado, pues ya somos capaces, las voluntarias, los sacerdotes, de ir con el movimiento adelante sin que tenga que estar los focolarinos, los consagrados y las consagradas. Somos capaces ya de responsabilizarnos de todas las ramas. Vale, y los consagrados y los no consagradas, hemos dicho que la diferencia era... Pues un compromiso. El nivel de compromiso con el movimiento. Los consagrados son los que tienen los 3 votos. Eso es. Los no consagrados somos los que estamos en el mundo, pero que apoyando, hemos adherido a esta vocación el movimiento de los focolares. No tenemos ningún ligamen, pero sí tenemos reglamentos. Tenemos un reglamento general para toda la obra y luego tenemos un reglamento para cada rama. ¿El reglamento viene, por ejemplo, en ese libro, El pueblo nacido del Evangelio? ¿O la gente, si quiere ver un reglamento, cómo puede verlo? Pues... ¿Tiene que ser pertenecer al movimiento? Cualquier persona. No, yo lo podría haber traído esta tarde y podría haberos enseñado. No pasa nada. No pasa nada. Más que nada... Todo se hace muy abierto. En este movimiento todo se hace muy abierto. ¿Qué dice? ¿Que a través de alguna página web o acercándose a alguien se Tenemos puede dar? página web, tenemos. ¿Cuál es la página web? Pues movimientodelosfocolares.org. Ahí está el movimiento en Vale. España y está el movimiento en todas partes.
Que no te dejo leer, di. Sí. Entonces, se ha subdividido en muchas zonas, pero sin embargo ahora esas 3 zonas de España se han reducido y pertenecemos a una sola zona. Y va a ser aún la zona más grande, vamos a pertenecer a lo mejor a Europa del oeste. Del oeste. Sí, porque ya ha habido en París y en Portugal, porque cada año el movimiento, una vez al año, un mes, el mes de octubre, se reúnen más todos los que son como responsables de toda la obra. Y ahí tienen unos retiros y entonces determinan ciertas cosas porque hay una seguidora de Chiara, que es la responsable en este momento de toda la obra, con un responsable que se llama María Boche. Y Chiara cambió el nombre a muchas personas que se lo pedían. Y esta persona le llamó Emmaús. Emmaús es una parte del Evangelio después de la resurrección de Jesucristo. Lo saben, ¿no? Los discípulos de Emmaús. Que claro, se quedaron muy tristes porque Jesús había muerto y tenían la fe un poco débil. Entonces se salieron de allí a Emmaús y por el camino se les juntó Jesucristo resucitado, pero ellos no lo conocían porque iba transformado. Y cuando llegaron a Emmaús le dijeron que se quedara con ellos porque les iba hablando del Evangelio. Y comieron y en el momento de partir el pan, los bendijo el pan como consagrándolo como la Eucaristía, y entonces desapareció Jesucristo. Estos son un episodio del Evangelio de los discípulos de Emmaús. Luego, mira, tenemos lo de las zonas ya está explicado. Se ha suscitado como unas 1000 obras sociales, tenemos unas 1000 obras sociales. Con ese, bueno, luego explicarás la forma de ingreso que... Sí, que no te lo he dicho, sí. Dice... Y se ha puesto en marcha 26 editoriales de la revista en todo el mundo, 34 revistas en distintos idiomas y hay 33 ciudadelas de testimonio repartidas por varios continentes. Las ciudadelas son unos territorios en el que viven personas del movimiento en el mismo territorio. Por ejemplo, en España tenemos en Las Matas, en Madrid, tenemos un territorio, una ciudadela. Y entonces hay personas casadas del movimiento que viven allí, en su casa, viven en su casa, pero en el mismo territorio. Hay sacerdotes también, que son del movimiento, también en su casa. O sea que en el Centro Mariápolis, se llama Centro Mariápolis, pero la ciudadela tiene un centro grande para las reuniones de alto contenido. Digamos que es un lugar con edificios y con monte a lo mejor, o con campo, para que sea, que pertenece en propiedad a la orden, digámoslo así. No, pertenecen a cada persona de las que viven allí. Cada uno tiene su casa y no pertenece a la obra. Sino que se juntan ellos para hacer. Sí, vivir cerca para ayudar. Pero entonces no es un lugar físico, sino más bien es algún concepto, se puede decir. Es un lugar físico, pero no pertenecen las casas al movimiento. Los sacerdotes se compraron una casa, los que han querido vivir allí, los que son responsables, y viven en una casa independiente del Centro Mariápolis. Hay grupos de voluntarias que viven allí también en otra vivienda distinta que se la han comprado ellas. Y no sé si se entiende, pero pues quiero decir... ¿Yo no lo entiendes del todo, Dani, más o menos? Sí, más o menos. Quiero decir que en el centro, allí en la ciudadela, cada familia que vive allí tiene su casa propia. Pero la ciudadela es un lugar... un territorio. Un territorio, tal como funciona... ¿Un territorio físico? Pues entonces, como funciona el mundo ahora mismo, claro, pertenece a alguien. Claro, pertenece a alguien. Pertenece a alguien que me dices que no es la orden, sino que es ellos que se han juntado para comprarlo. Claro, ellos. Un grupo de personas. Sí, por ejemplo, un matrimonio con sus hijos viven en un chalecito cerca. Otro grupo de voluntarios viven en otra vivienda. Y digamos que lo donan por ellos. Y lo donan temporalmente a la orden o lo dejan para uso de la orden. Hay quien los deja y hay quien no. Por ahora todavía ha fallecido una voluntaria y esa sí ha dejado su casa para la orden. No, me refiero en vida. La obra.
yo puedo tener una casa y soy de focolarino y digo, mira, este fin de semana no estoy, pero os dejo que os ruináis aquí, por Sí, ejemplo. sí, sí, claro que Es sí. algo así. Sí, sí. Y yo, por ejemplo, mi casa en verano la dejo a quien quiera venir a mi casa. Por ejemplo, este verano he tenido a una voluntaria de Argentina que estuvo conmigo en la Toscana, que ahí tenemos también un centro Mariápolis de estos, y con sus 2 nietas ya han estado 15 días en mi casa conmigo. Vale. La Ciudadela es como el centro Mariópolis, entonces. Sí, la Ciudadela. Es un centro La Mariópolis. Ciudadela son todas las casas que hay en el territorio y el centro Mariápolis es una casa especial donde nos podemos reunir, se dice la Eucaristía, tenemos sala de actos para hacer nuestras reuniones. Pero se múltiples. deja a que ese tipo de reuniones vaya gente no focolarina. Sí, sí. Es decir, o está abierto. Está abierto. Allí, por ejemplo, cuando no tenemos reuniones, los focolarinos, ni las focolarinas, pueden otras órdenes religiosas hacer su retiro allí. Van, hay comedor, pagan un gasto Sí, lo que mínimo, les gasto, lo que se gaste. ¿Y cómo se sustenta el movimiento? Pues el movimiento se sustenta con todas las personas que pertenecemos a él. Como cada una, cada semana o cada mes da una aportación según sus posibilidades, todos los movimientos del mundo entero damos una aportación y con eso se sostiene la obra entera. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II cedió en Castel Gandolfo unos salones muy grandes que tenía que no se utilizaban y los regaló al movimiento de los focolares. Y entonces todos nosotros, además de dar mensualmente lo que dábamos para este centro Mariápolis una cantidad de dinero. O sea, yo he pagado lo que he podido para este centro de Castel Gandolfo. Se terminó de pagar y es hermosísimo. Para rehabilitarlo, para mejorarlo. Para tener reuniones al año. Para poder pagar el alquiler del centro o lo que sea. No hay que pagar nada, es propiedad ya de los focolares. Es propiedad de los focolares. Comprárselo al Vaticano. Lo hemos comprado entre todas, vale. entre todos. Vale. Sí, y por ejemplo, hay una cosa que iba a decir. Pues no. Habías comentado antes fuera de micrófono, está aquí acompañado de su amiga Loli, que es neocatumenal, que a diferencia de los neocatumenales, llamados así, digamos, kikos, que los kikos tienen una especie de diezmo que viene efectivamente o sea, la Biblia. que del Evangelio, pues dicen que se debe dar el diezmo a la Iglesia. El diezmo es el 10%. El 10% de lo que uno gana. Como dice el Evangelio. Sí, lo dice el Evangelio. Y nosotros damos una cosa similar, pero no le llamamos diezmo, porque damos cada uno lo que puede. Hay personas que son muy necesitadas y no pueden dar nada. Es más, nosotros ayudamos a las personas más necesitadas dentro de la obra. Pero el tipo de ayuda consiste solo en lo digamos, las necesidades básicas, en el sentido de si no tienes para comer, evidentemente se le da de comer, o por ejemplo, vamos a suponer que no puede pagar la hipoteca durante 2 o 3 meses, ¿se le ayuda de esa manera? También se puede. Sí, también se puede. También se puede. Aparte de eso, pues sí. Esto, en la Ciudadela que yo te he dicho de Madrid. Madrid Las Matas. De Madrid Las Matas, el auditorio no está terminado. Lo estamos haciendo desde no me acuerdo qué año. Lo estamos haciendo todos, colaboramos con una cantidad. Yo estoy pago un ladrillo y estoy ya 20 años pagando el ladrillo. Cada mes doy 30 euros. Puedo y lo doy. Pero cada mes, todos los años que se está haciendo el centro. ¿Cuántos focolarinos puede haber más o menos en España? Pues en España no te lo sé decir, pero... O en el mundo, el dato que tengas. No, vamos a ver, espérate que te lo voy a decir. Bueno, a ver si lo pone aquí, no sé. Dice, además en nuestro movimiento se mantienen vivos los 4 tipos de diálogo previstos por el Concilio Vaticano II. Bueno, hay diálogos con personas de otras religiones. Tenemos diálogo entre los católicos, entre nosotros. Evangelistas, ortodoxos y católicos. Eso después. Primero entre los católicos. Por ejemplo, a mí me pueden invitar el movimiento de neocatecumenal y yo voy y asisto a sus ceremonias, a su Eucaristía. Luego hay unión entre las distintas iglesias
iglesias cristianas, que son la católica, la protestante, la luterana, la anglicana, la ortodoxa, esas son cristianas todas. Tenemos el Evangelio, tenemos a Jesucristo en el centro de nuestra vida, también tenemos reuniones. Luego la formación, por ejemplo, yo he estado 3 meses en Italia haciendo una formación concreta, porque yo soy voluntaria del movimiento y he estado con 8 personas voluntarias también. Una era del Congo, otra era ortodoxa rusa, 2 eran brasileñas, otra era de Argentina, esta que ha venido este verano, otra de Holanda. Quiero decirte que tenemos escuelas y desde el principio nuestras pequeñas comunidades lo formamos de diversas categorías, de nacionalidades distintas y de religiones cristianas distintas. Vale. Por lo que he entendido, en un principio empezáis con la pluralidad, la unión, como dices, a través de los distintos movimientos dentro del catolicismo, luego lo ampliáis a los distintos movimientos dentro de, o ramas dentro del cristianismo. Y la siguiente pregunta que yo te haría es, ¿con otras religiones, llámese musulmanes, llámese judíos, que bueno, tienen puntos en común, ya no vamos a hablar budistas o... No, también tenéis unión? Sí, mira. En el año 1977 a Chiara le dieron un premio por haber desarrollado el Evangelio en el mundo. Y entonces este premio lo daban allí en Inglaterra, se llama el premio Templeton. Entonces ella pues habló a un grupo que había budistas, habían de distintas confesiones religiosas. Y después de que Chiara explicó un poco cómo se vivía, la invitaron a ir con un movimiento budista a que fuera, no sé si fue en Japón, Nepal o en Asia en general. Sí. Entonces ella fue y estuvo hablando a 20.000 budistas, me parece que eran 20.000. Y todos... ¿Y ellos devolvieron la visita, se puede decir? Pues ellos es que ya habían estado en el centro de Roma, donde estaba el centro del movimiento. Entonces dice, pues eso, aquí dice que el movimiento mantiene vivos los diálogos que dice el Vaticano II. Y estos diálogos son estos encuentros, primero entre católicos, después entre cristianos y luego entre otros movimientos. Se llaman 4 diálogos. El primero es entre católicos, el segundo es entre cristianos de distintas confesiones. Luego viene de otras religiones que no son cristianas, como el budismo y otras así especiales. Y luego también entre personas que no tienen religión, pero son personas de buena voluntad y quieren como culturizarse dentro de una vida así, ¿no? Consagrada. Cuando dices personas que no tienen religión, no hablamos de ateos, que son de los que no creen, sino hablamos de gente indecisa. Y ateos también. Y ateos también. Sí. O sea, abarca todo lo que el Concilio Vaticano II quería que estuviera en diálogo. Empezó Chiara yendo allí con una de Atenágoras y entonces ya los papas le han encargado muchas cosas y ya te digo que hay centros, Mariápolis, en Alemania hay uno que están estas personas que son protestantes. Chiara entiendo que murió, no hemos hablado de... Sí, pues Chiara ha muerto no hace mucho, en el año 2005. Hace 10 años. No, 2008. Hace 7 años. Sí. Espérate, que hay... No pasa nada, más o menos, aproximadamente. Más o menos, sí. Aproximadamente. Entonces, voy a leer un momentito de esto, porque dice... en el campo ecuménico se está realizando un intenso diálogo con cristianos de 350 iglesias. Todos ellos pertenecientes a nuestro movimiento, porque ellos conviven con nosotros y tenemos las reuniones juntas y entonces vivimos lo que nos une, sobre todo el amor al que está a tu lado. Y los distintos responsables de las iglesias consideran la espiritualidad de la unidad como una espiritualidad ecuménica, porque queremos la unidad entre todos, toda la iglesia.
Porque Chiara, una de las palabras que le llegó mucho fue cuando Jesús en la última cena dijo: Padre, que todos sean uno, como nosotros, como yo en vosotros, la Trinidad, ¿no? El Padre con el Hijo, Padre, Hijo con y el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y entonces, pues eso. Isabel, vamos a poner una cancioncita Vale. y seguimos ahora. Es que hay muchas cosas. Mucha Muchas cosas información. que no se pueden explicar. El espíritu de ella es la unión de todas De las todas. religiones monoteístas. Pero fíjate que además de eso, Pero bueno, eso es que está, yo creo que está, yo digo siempre en los movimientos, Es que- porque ahora la reunión que ha habido en la ONU con todos los judíos. es que se va viviendo el Vaticano II. Y uno lo vive antes porque han nacido antes. Y otros lo van viviendo ahora. Y con todo y con eso, hay que vivir muchísimo más porque no se ha desarrollado todo lo del Vaticano II. Yo más importante que datos, Sí. los datos son muy fríos, Sí. es entender conceptos, explicar las cosas. Los datos déjamelos que los diga, te los pregunto yo, por ejemplo, cuando te he dicho, oye, ¿cuántos focalarios puede haber en España? Como aproximadamente. Sí, ese dato. Sí, porque si no lo sabes no pasa nada, porque no tienes por qué pasa saberlo. nada, sí. No, es Porque el- luego no lo tengo, no pasa nada. Pero quiero decir, porque lo importante es eso. Pues hacemos. Lo importante, cuando te haces un programa informativo, lo que se quiere no es. Lo que se quiere es informar. Informar, que la gente entienda, porque efectivamente hay una crisis religiosa que en cierto modo también tiene su parte de la Iglesia, disculpa, también hay que ser autocríticos. Y si vosotras queréis un poco dar a conocer esto, pues tienes que explicar un poco de manera funcional, estructural, cómo funcionan las cosas. Que esto hubiera sido, aparte de todo esto, venir alguno a contar sus experiencias. También, por Es supuesto. lo que hacemos en verano. Pero yo, En lo que me verano, habéis en dicho, todas las ramas tenemos experiencias vividas. Preparas y les cuentas. ¿Tú no tienes lo que has vivido experiencia? del año. Yo es que ahora mismo, como no me he preparado, pues yo. pero la experiencia es algo que te sale dentro, es lo que tú has la vivido, no hace experiencia falta prepararse Es nada. lo que yo vivo. Por eso mismo, no hace falta prepararse nada, lo dices lo que has sentido. Escuchad, hoy mismo, ¿qué he estado haciendo? Y ayer y antes de ayer. Pues he estado haciendo obras de amor a mis hermanos, por ejemplo. Ayer yo tengo un hermano que vive en otro sitio y que es un pesadito, pues está enfermo. Y entonces Isabel me llama por teléfono, que está en la Peña. Sí, en la Cenia Yo Alicante. estoy en San Pedro, Está en la cerquita. Peña pasando el verano y ahora todavía están porque se van a ir a vivir a una casa que van a alquilar en Murcia. Yo diría, así de una manera rápida, que es un movimiento, Sí. igual que en Soria, que también nosotros tenemos todos los que mandaba la gente, ¿no? Pero yo diría que es Sí se manda a la gente, también, Sí, también pero mandamos, entiéndeme, pero no. lo que te iba a decir No lo es hacemos que es por un movimiento 30 que segundos. se basa, lo veo yo, me gusta por eso, porque se basa mucho en el servicio a los demás por amor, por puro amor, y sin pedir nada. ¿De qué quieres hablar en lo que queda? Queda más o menos 15-20 minutos, ¿de qué te gustaría hablar? Espérate, es que nosotros vivimos una cosa muy espiritual, porque este amor al Eso es hermano, lo que te estoy diciendo yo, es que sin este amor pedir. al hermano, yo, a ti, no tengo que ver a Diego, porque tengo que ver a Jesucristo, que está en ti, Ujú. y a Jesucristo que está en ti, y a Jesucristo que está en ella. Y entonces yo tengo Jesucristo en mí también. Entonces yo cuando hago un favor, o un amor, o hago un diálogo con la otra persona, yo tengo que pensar que está Cristo en ti y en mí. Y entonces si está en ti y en mí, está en medio de los dos. Porque Jesús ha dicho que cuando 2 o 3 están reunidos en nombre de Jesús, está Jesús en medio de ellos. Eso, ¿Entiendes? coméntalo, eso es perfecto. Quiero decir, eso es el concepto de lo. Eso es muy importante Sí, que sí. la comenta. Más que eso es Más lo que que. contar la vida del movimiento, sí. No, está bien, pero es que si no se hace muy como Muy una clase de la pesado, universidad. Muy pesado. La gente se puede sentir más Claro. O sea, se puede. creo que es importante Desde la que experiencia, lo mismo que estás desde lo que tú diciendo. Exactamente. vives, lo que tú has Y lo sentido. estoy viviendo un Sí. poco al lado de ella porque veo cómo son. Bueno, lo que estoy diciendo que es fundamentalmente el amor a los demás sin pedir a cambio. Como lo ha explicado ella, es muy bonito, muy. Pero ¿Eh? es algo más que eso. Lo que me lo has explicado es perfecto. Escucha, no, hay algo de más. Es como un acto de oración.
si amas y no te enteras, a lo mejor. Isabel, Pero como lo estás yo- explicando ahora, es perfecto. Fuera de mí, mucho pero mejor. yo tengo a Jesucristo en mi alma. Yo voy a la Eucaristía todos los días. Y ella también. Lo tengo en mi alma. Y si yo me encuentro con cualquiera, aunque tú no seas muy religioso, que yo no sé cómo tú eres. No soy muy religioso. Bueno, Tampoco, pero tampoco soy poco religioso. Estoy... No, pero ¿sabes lo que te digo? Maravilloso el sonando. Que Y yo amigos maravillosos que son católicos. Y yo amigos maravillosos que son que católicos. Jesús está en todos. Porque mira, yo que soy muy ignaciana, No pasa nada, Isabel, no en pasa los nada. ejercicios de San Ignacio de Loyola, al final dice que Dios está en todas partes. En el mundo manteniéndolo, en el universo manteniéndolo, en los animales dándoles sensando. Es muy bonita esa meditación. Y yo desde San Ignacio de Loyola, todo eso lo tengo muy metido, ¿sabes? Pero es que ya la tenía muy metido todo eso. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Voy a preguntarte esto, lo que estoy hablando, acerca de tu experiencia. Y tú ya ahí pues que tal como lo estás diciendo es perfecto. Tú te das cuenta que no estás leyendo nada. No. Y cómo te surgen las cosas, fluyen. Claro, lo que pasa es que ahora mismo en vez de decir, por eso he hecho esto, he hecho lo otro, tal. Yo te veo que tú estabas, querías... Yo entiendo lo que te quiero decir, que es más importante la Sí. experiencia tuya que Claro. saber la vida entera de Sí, porque sí, eso se puede Es hacer. que tenemos muchos libros de espiritualidad de que ahora de vivir todas estas cosas. La parte que esto está la historia del movimiento como... Pero yo no estoy yo quiero de Kiara solo una introducción. Sí, Yo no claro. quiero, yo no estoy entrevistando a Kiara, te estoy Ya, entrevistando a ya. Isabel Medina. Sí, ya. O sea, que la unidad se forma así. Si yo veo en ti a Cristo, si tú no eres esto, pues tú no tienes que ver en mí. Pero si tú eres cristiano como yo, gloria y tal, y yo veo en ti a Jesús, pero pienso que está en tu corazón, y yo lo tengo en el mío, yo estoy ahora mismo sintiendo que está Jesús en medio de nosotros. Vamos allá. Bueno, madre mía, como estos momentos entre canciones, lo que nos cunde. Estábamos hablando precisamente, ahora que estamos ya cerca del final del programa, estábamos comentando a Isabel que nos faltaba un poco que nos comentase, después de las primeras fases que han sido más de estudio acerca de qué era el movimiento escolarino, quién era su fundadora Kiara, cómo funcionaba su estructura, su economía, una pequeña comparación con el movimiento ecumenal. Nos faltaba tu experiencia, Isabel. Cuéntanos cómo ves, cómo vives, cómo sientes, qué ves en todo esto que tú vives. Pues mira, como es el movimiento de la unidad, yo vivo pues una experiencia que nace de la última cena, en que Jesucristo dijo que quería que todos fuéramos uno para ir al cielo, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo hacer yo uno con el hermano que tengo a mi lado en cada momento? Yo creo firmemente que dentro de mí está la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el hermano que tengo a mi lado, sea quien sea, también está Dios en él, que le está dando el ser. Y aunque no sea muy espiritual, tiene a Dios en su ser. Entonces yo en el momento que puedo darle algo al hermano que tengo delante de mí, porque lo necesita, entonces siento que si él tiene a Dios dentro de su alma y yo también lo tengo, como el Evangelio dice que donde dos o más cristianos está Jesús en medio de ellos, está Jesús aquí en medio de los que están conmigo en este momento. Si todos hacemos lo mismo con los hermanos que encontramos y que vivimos con ellos y hacemos lo mismo, así se forma la unidad, porque estamos viviendo el uno por amor al otro con Jesús en medio de nosotros. Entonces, mi fundadora nos ha enseñado que cuando yo estoy con un hermano, o por ejemplo en los WhatsApp que yo tengo personas de mi movimiento que vivimos esta espiritualidad, y está surgiendo hoy mismo, me han mandado un WhatsApp diciéndome que había una persona del movimiento que iba a tener un juicio, era sobrina de una voluntaria, que pidiéramos por ella.
Y entonces yo a esta tía le he dicho, mira Santi, ahora mismo me recojo y estoy con Jesús en medio entre tú y yo para vivir esta unidad, para que Jesús haga que esta persona salga bien de este curso. Y entonces, como estamos todas en el WhatsApp, pues, unas a otras nos vamos diciendo estas cosas, ¿no? Y entonces vivimos como el día entero en Dios. Diríamos así, porque imagínate que esto lo está escuchando una persona que es, porque estamos hablando como un pequeño enfrentamiento entre lo que dice la sociedad, un juicio, las normas de la ley de la sociedad. Claro, si una persona está siendo juzgada por una sociedad en este caso, pues hay gente que puede pensar, pero esa persona habrá hecho algo malo, sí, pertenecerá a un movimiento o no, pero... Es decir, se supone que tú conoces a esa persona y que tú sabes de que tiene buen corazón. Estamos hablando de eso, claro, pues si es una persona, yo entiendo que pues yo a Hitler, si le van a juzgar, no le voy a ayudar. Para aclarar, hablamos de eso, ¿no? Digámoslo así. Porque cometer errores todos lo cometemos. ¿Te refieres a cosas así, por ejemplo? Pues mira, esto, si de verdad esa persona es culpable de algo, entonces yo tengo que ver en ella a Jesús igual. Pero el pecado no lo quiero, ni lo quiere Jesús. Entonces yo detesto ese mal que hay en ella, pero a ella la amo. Y hago esa misma unidad para que Jesús, entre ella y yo, haga el milagro de que esa persona cambie. Y entonces, mira, un punto de la espiritualidad que no me ha dado tiempo a leerlos todos es vivir Jesús abandonado. Porque Jesús, Kiara entendió, porque un sacerdote se lo dijo, ella pensaba que Jesucristo en su vida, el momento que más sufrió había sido la oración del huerto, cuando el Padre parece que la había abandonado. Sin embargo, el sacerdote le dijo, mira, no, la mayor desolación de Jesús fue en la cruz, cuando está sufriendo tanto y no sintió alivio ni sintió el amor del Padre, no sintió el amor de su Padre, era Dios. Y en ese momento Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando hay una persona que a lo mejor tiene un fallo y algo parecido, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos de Jesús abandonado en la cruz. Y entonces tenemos que ver el rostro de Jesús abandonado en esa persona, viviendo por él. Y eso es lo más alto que puede vivir una persona, el amor a un hermano que está sufriendo como Jesús en la cruz. Si una persona ama así, de esta manera, o en su misma experiencia, que a lo mejor tiene problemas gordísimos y que no sabe cómo salir de ellos, ¿no? Entonces, si vive así ese abandono de Jesús en la cruz, porque lo siente presente, porque aquí la espiritualidad es que tienes que estar siempre con Dios presente, con Jesús presente, entonces es un altísimo amor a ese Jesús que ha sufrido en la cruz por nosotros y luego resucita, y luego a lo mejor te viene una alegría grandísima de haber ofrecido ese sufrimiento. Y entonces pasamos de un Jesús abandonado a un Jesús resucitado. Eso también lo vive Kiara, lo ha vivido Kiara. Isabel, perdona, pero estaríamos hablando del perdón. Sí, también de perdón, claro. Básicamente. Sí, pero esa persona que eso, pues a lo mejor no siente, pero si me ha hecho a mí la ofensa, yo la perdono, claro. Eso me refiero. El perdón sí, desde luego, es importantísimo. Está muchas veces la capacidad de no perdonar tiene que ver con un exceso de ego. Sí. El ego es... Yo he sentido eso en alguna persona conocida y todavía lo tengo aquí en mi corazón. No te creas que se ha arreglado la unidad entre ellos, ¿no? Por ese exceso de ego te refieres. Y lo tengo presente y se lo ofrezco a Jesús hasta que él quiera. Y te sientes dolida por esa falta de... Un poquito, pero mira, Jesús sufrió mucho más por mí y entonces tengo que quitármelo de encima, ¿no? No. Intentar no sufrir tanto, no meterme en el sufrimiento. No, es una pena porque lo que no, claro, los que estáis
al otro lado de las ondas, como dice en la radio de la SER. Os habéis perdido a la visión de Isabel, que yo os la voy a reproducir, mirando arriba, cómo le nacía de dentro lo que estaba hablando, cómo con unos ojos semillorosos sentía cómo pasaba, todo lo que decía, cómo lo sentía por todo su cuerpo. Y eso es la parte más bonita de la entrevista, ¿sabes? Cómo nace de ti lo que sientes. Nace de ti lo que sientes. Eso es, sentir es una parte muy importante de la vida. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a todos vosotros los que me habéis escuchado. He tenido muchas erratas porque no he podido contarlo muy bien, pero bueno, espero que me sepáis perdonar. Y gracias por escucharme. No, aparte de aquí no has cometido ningún pecado. Ningún pecado de eso que no se pueda perdonar. ¿Qué dice? Son las 8 menos 10, faltan todavía 10 minutillos y vamos a dedicarnos un poco a hacerte, si quieres, algunas preguntas un poco más concretas. A ver, por ejemplo, si alguien que no tiene nada que ver con el movimiento focolarino quiere entrar en contacto con vosotros a través de la página web, ¿cómo puede hacerlo? Pues invitándonos a una reunión que tengamos. ¿Pero cómo se puede enterar? ¿De cómo se puede enterar? Nosotros intentamos difundir la revista. ¿Que la revista has dicho que se llamaba? Ciudad Nueva. ¿Dónde se puede pillar esa revista? Pues esta revista yo puedo dar la dirección y yo también la puedo... Da la dirección. Y puedo hacer una suscripción. Por ejemplo, en Madrid, la revista... No sé si ahora con esto de una zona, pero en Barcelona hay una editorial y en Madrid hay otra. Entonces la de Madrid está en Andrés Tamayo, está cerca de la Guindalera. Bueno, en la página web que has dicho seguro la que página, viene. Sí, que era movimiento, ¿cómo era el es Ciudad Nueva, del movimiento de los focolares. ¿La web cuál era? Y la web Focolare. No te preocupes, No, es que no me acuerdo. Seguro que en Google pones movimiento focolar y se ve. Sí, lo pones en Google y enseguida te sale. Seguro que sale. Sí, es que estoy un poquillo nerviosa y claro, no me sale. No pasa nada. Vale. No pasa nada. Pero que ahora es el momento de que estamos renovando las revistas una vez al año y tal. Y bueno, y es que la revista Humanidad Nueva, Ciudad Nueva, es muy buena porque todas las cosas que pasan en el momento presente, por ejemplo, esto que ha pasado de los franceses, sí, lo de París y todo esto, en el momento enseguida como tenemos focolar por todas partes, informan sobre... Entonces informa y escriben en la revista unos artículos muy buenos de información, aparte de la palabra de vida, de experiencias que se viven, que se cuentan las experiencias, etcétera. Sí, justo. ¿Cuál es también? www.focolare.org. Bueno, Focolare, esa es la italiana. Y si no pones focolares.es, es la española. Vale. ¿Vale? Una pregunta. Que yo siempre me he planteado cómo se enfoca, por ejemplo, la relación que tenemos los seres humanos con los animales desde el movimiento focolar. ¿Hay algo acerca del reglamento? No hay ningún reglamento, pero sí, nos gustan mucho los animalitos, tener perros y tal. Sí. No hay que decir que no queremos animales, ¿no? No. Nos gustan mucho los animales. Eso no lo dice nadie, ninguna religión ni no religión. No creo. Está claro. Una cosa que quiero contar que no he contado, que es muy interesante, que Chiara en Brasil, cuando fue a pasar visita una de las veces de hace años, vio por la pobreza que había en toda esa zona de América, ¿no? Todas esas cuevas que tienen los de allí. Entonces, como también tenemos empresas del movimiento... ¿Empresas del movimiento? Sí. Por ejemplo, en Roma, en Florencia tenemos un polo Lionello, que es también pues como una serie de tiendas dentro de un edificio. Entonces la llevan gente del movimiento. Y Chiara, que le inspiró Dios una teoría para llevar a cabo esa economía, se llama economía de comunión.
Entonces, los que trabajan en una empresa del movimiento, pues son austeros, ¿no? Entonces, la ganancia al año, la ganancia del año, se reparte en tres estadios. Uno, para renovar la empresa. Otro, para la formación de las personas que trabajan en la empresa. Y otra, para ayudar a las personas que carecen de... Fuera de la empresa. Fuera de la empresa. Entonces hay muchas empresas de economía de comunión a nivel de Europa, a nivel de América. Bueno, y el movimiento está muy floreciente ahora mismo en África. Y ha habido congresos y, bueno, cosas de la obra muy importantes. Bueno, pues ahora ya terminamos definitivamente. Os dejamos con un poquito de música. Y nada, os esperamos para la próxima semana de 6:30 a 8 como siempre, aquí en ondanave.org, todos los miércoles. La próxima semana intentaremos al menos, a una o dos mujeres musulmanas que nos den su opinión. Un saludo, Isabel. Gracias. Dale. Escucha, una cosa que te voy a decir porque has dicho de los animales. Ahora lo que quieras, dime. De los animales que has dicho. Y digo que cualquier persona, yo conozco personas con un amor a los animales y dando la vida por ellos y cuidando de otras cosas y no son creyentes, ¿eh? Pero si para cualquier creyente es muy fácil y sencillo, aunque lea, no en el movimiento que esté, o aunque haya leído la Biblia, en el Génesis te dice, no me acuerdo en qué capítulo es, pero te dice, ojo con los animales que no sabemos de dónde vienen ni a dónde van. Y yo te lo puedo explicar, es muy fácil, y saber también con un bichito que yo tengo que digo, eso es impresionante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, con respecto a las religiones orientales, es muy diferente. Ya sabes que, por ejemplo, los hinduistas, la vaca es un elemento sagrado, los musulmanes el cerdo, no sé qué. Es decir, son pequeñas cosas que hacen distinciones y que no somos conscientes porque vivimos en colmenas, que son las ciudades, donde los animales son bastante secundarios. Los animales domésticos, los andar por casa, el gato y el perro. Y el otro es el animal para comer, que está al servicio Eso. como todo lo que Dios puso. Sí, pero el hombre es la raza superior en el planeta Tierra al menos. Exactamente. Por lo demás no lo sabemos. Sin que eso quiera decir que haya, por ejemplo, con ello una manera de sacrificarlo, que los haga sufrir y todas esas cosas. Eso no. Yo recuerdo que tuve uno como el de ella y tuve que sacrificarlo porque estaba enfermo, un perrito, un Yorkshire. Y no sabes cuando lo tuve, que me lo mató bueno, esto es una inyección el veterinario, cuando me lo dio muerto para que me lo llevara a casa. Se te cae el mundo encima. Y lo llevaba en los brazos, mira, le lloré un año entero. Claro, es que son hemos tenido siempre perros y han estado muy socializados, pero es muy raro. Es que los animales tienen más amor que nosotros, ¿eh? El perro sí que te da sin nada. Mira, sin pedir nada. Fíjate una cosa. Yo hace poco, Isabel tú lo sabes como es, porque sabe que viene y sabe, oye, y va a buscar el alimento a dárselo para que lo lleve y otras cosas. Pero aparte de eso, yo hace poco me caí un porrazo y